Bienvenido nuevamente a nuestro programa El Momento de la Verdad con Frank y Willy. Hoy quisiéramos tocar por encimita y contestar una pregunta acerca de cómo nosotros podemos obtener la salvación. Antes que nada y antes de entrar a ver lo que el público dijo, estábamos en el Bronx, en la 170 y Walton, y entrevistamos varias personas al azar a ver qué ellos pensaban acerca de lo que es, cómo se puede obtener la salvación y qué es la salvación para muchas personas. Y si usted no se ha puesto a pensar, a meditar en esta pregunta, debiera de ser una de las preguntas más importantes que debiéramos de hacernos en el resto de nuestra vida. Porque esto va a determinar la respuesta a esta pregunta, va a determinar dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Porque eso es lo que es salvación, es salvarnos de algo aterroroso que viene o algo, mejor dicho, que viene en el futuro, salvarnos de un juicio. Veamos entonces qué tienen las personas que decir en la comunidad acerca de esta pregunta, de qué debo de hacer para ser salvo. Entrevistamos a varias personas y se la vamos a poner aquí un highlight de las 3 personas que entrevistamos. Dios me le bendiga. ¿Cuál es el nombre suyo? Dayana Sánchez. Dayana, muy amable. ¿Cuál es su perspectiva de lo que es la salvación? Es la esperanza que tenemos de una vida mejor. Perfecto. ¿Y cómo se obtiene la salvación? La salvación se obtiene por medio de Jesús. Muy bien. Usted dijo que después de la muerte hay una oportunidad. Explíqueme acerca de eso. Bueno, en la Biblia dice que tendremos un nuevo Edén, que es como que dice la tierra prometida para las personas que creemos en Jesús. Y la esperanza es que después de este mundo tendremos un mundo mejor, una nueva Jerusalén. La vida eterna la tenemos a través de la fe en Cristo Jesús. Dios le bendiga. ¿Cómo usted se llama? Ricardo González. Ricardo González. Ricardo, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Bien, mientras dejemos de creer en el hombre terrenal, pienso que nosotros podemos hacer, y siempre y cuando estemos haciendo la voluntad del Señor, nosotros podemos lograr la vida eterna. Pero mientras sigamos creyendo en el hombre terrenal, no hay forma de que podamos lograr la vida eterna. Entonces, ¿usted cree que hay una manera o una forma de obtener la vida eterna a través del Señor? Cuando usted dice a través del Señor, ¿de qué Señor usted se refiere? Del de los cielos, del Altísimo, de Jesús. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Él, pues de esa manera nosotros vamos a ganar la vida eterna, la gloria eterna. Pero para eso justamente tenemos que creer que hay un solo Señor Jesucristo, que el cual ha dado la vida por todos nosotros para que seamos salvos. Pensamos que lo metálico, lo económico es justamente lo que trae felicidad. Sin embargo, hay mucha gente que lo tienen todo, económicamente hablando, sin embargo no son felices. ¿Cómo tú te llamas? Richard Fernández. Richard, muy amable, muchas gracias por tu tiempo. Y queríamos saber, la pregunta es, ¿qué tú piensas acerca de cómo se obtiene la salvación? Bueno, la salvación se obtiene tú haciendo el bien, con 10 mandamientos que tiene la Biblia, tú llevándolo y aplicándolo. ¿Y qué usted piensa entonces de las personas que le gustan hacer el bien, pero también hacen el mal? Entonces, ¿cómo podemos determinar ese balance entre de hacer el bien y hacer el mal? No, porque tú sabes que hay trigo y hay cizaña, pero tú haces el bien y después haces el mal, tú no tienes nada. Claro, constantemente usted está sugiriendo que constantemente debiéramos de estar haciendo el bien. Entonces, ¿qué tú opinas de cómo se obtiene la vida eterna? Acercándote a Dios. Tú dices acercándose a Dios, o sea, que tú crees que hay un Dios. ¿Cómo? Si no hubiera un Dios, no estuviéramos aquí ahora mismo. Okay. Todo se mueve por la voluntad de Dios. Porque tú sabes que el hombre quiere alcanzar la vida eterna a través de la tecnología, la ciencia, los cosméticos. ¿Qué tú opinas de eso? O sea,
aún la manipulación genética. El hombre quiere hacerse eterno aquí en la tierra. Pero ¿tú crees que se puede alcanzar la vida eterna a través de mecanismos humanos? No, solamente a través de Dios se obtiene la paz y la vida eterna. Fuera de Dios no hay nada. Gloria a Dios. Entonces, aquí en la Biblia, conforme a Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 18, dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo, amén. Un hombre principal le preguntó diciendo a Jesucristo, un príncipe: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea que este joven entendía que había que hacer algo para obtener la vida eterna. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas buenos? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Santo. O sea, conforme a esta porción y a lo que ha dicho la mayoría de gente que nos tocó entrevistar a cada una de estas personas, se inclinaban hacia el cristianismo y saben que hay un Dios, y contestaron de la manera diciendo que tenemos que portarnos bien, hacer el bien para heredar la vida eterna, o para obtener la vida eterna, o para tener una mejor vida, que hay una esperanza, nos respondieron, de una mejor vida para las personas que hacen el bien. Pero conforme a lo que dice Jesucristo, hay que no matar. O sea que no solamente nos vamos por nuestro buen comportamiento, sino por obedecer una ley escrita de Dios, los mandamientos, que son lo que nos llevan a la vida eterna. No puedes robar, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, no mentir, no engañar, no hablar cosas que no son de una persona para que esa persona le vaya mal. Y o sea que tenemos que hacer cosas. O sea que la vida eterna no se obtiene por bonito que uno sea o por bueno que uno sea. Y además el primer y gran mandamiento, dice la Biblia, que el primer mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios, creador de los cielos y de la tierra, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es semejante a este, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, y de esto depende toda la ley y los profetas. Entonces, este joven que le dijo a Jesús, Señor, cuando Jesús le dijo, los mandamientos sabe, debe guardarlo. Él le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, y Jesús se maravilló. Pero le dijo, algo te falta, porque él era rico, pudiente, tenía mucho dinero. Vende todo lo que tiene, le dijo, y da a los pobres, y ven, sígueme. Es un privilegio que Jesús llame a una persona, porque no a todo el mundo él llamaba y le decía, sígueme. Sí. Entonces, ¿qué pasó con este joven? ¿Verdaderamente guardaba los mandamientos, Willy, cuando el Señor le dijo, vende lo que tiene y da a los pobres? Bueno, podemos ver ahí en la conversación que tiene el joven rico con el Señor Jesús, que número uno, él erraba en decir qué debo de hacer para heredar, herencia. Eso es algo que debiéramos notar en esta porción, herencia. O sea, el cielo no se hereda. Porque tu mamá sea cristiana, o porque tu papá sea cristiano, o porque tú seas conocedor de la palabra, no significa que los hijos tuyos, o los que creen en ti, o los que ven el cambio en ti, también van a obtener esa salvación porque tú la obtuviste. So, vemos, número uno, que él estaba errado en usar esa palabra, herencia, puedo heredar. Porque usualmente cuando nosotros somos hijos de nuestro padre y ellos tienen una tierra, bienes raíces, lo que sea, un tesoro, ay papi, cuando tú te mueras, puedo heredar eso, voy a heredar eso, ¿verdad? No, el cielo no se hereda. Vemos que el cielo no se hereda, el cielo tampoco se gana. O sea, no hay nada que usted y yo pudiéramos hacer en esta tierra que ganemos el cielo. O sea, me explico. Es por gracia.
es por gracia que nosotros obtenemos la salvación. Un don de Dios. Un don de Dios, o sea, es un regalo inmerecido. Eso es lo que es una gracia. Gracia es que aún nosotros no mereciendo la salvación, Dios dijo, aunque esta gente no se merecen, aunque tú no te lo mereces, aunque yo no me lo merezco, aunque Fran Carlos no se lo merece, yo voy a mandar a un inocente, el cual es mi hijo, el cual nunca ha pecado, nunca ha fallado, para que entonces, por uno, entonces todos los que acepten a ese uno puedan ser salvos. Gloria a Dios. Por uno. Aleluya. Porque ninguno de nosotros pudiéramos decir, hey, yo no tengo pecado, yo voy a morir por la humanidad, yo voy a morir por mi hijo. No, porque todo heredamos, ve ahí sí, todo heredamos el pecado original de Adán y Eva. Sí. Pero el cielo no se hereda. Y cuando vemos que Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, vemos que era que su corazón estaba ligado a las posesiones, a lo material, a lo financiero. Y también se puede decir que él no obedecía el segundo mandamiento, que amará a tu prójimo como a ti mismo, porque Jesús le dijo, da a los pobres, y los pobres son su prójimo. Sí. Entonces, ¿cómo tú dices que tú amas a Dios, pero entonces a tu prójimo que está pasando necesidad y tú tienes para suplir estas necesidades, tú no quisiste desprenderte? Entonces, no va, no compagina. Y vemos, si ama a Dios, tiene que amar al ser humano también. Vemos entonces que lo que Santiago, eso pone a prueba lo que Santiago dice, que tu fe sin tus obras es muerta. También tus obras sin tu fe tampoco sirven, porque vemos como uno dijo, bueno, si tú haces el bien, no es simplemente hacer el bien. Por eso yo le hice la pregunta, Fran, y le dice, ok, pero hay personas que hacen bien, pero también hacen mal. ¿Y entonces qué pasa? Sí. No es simplemente hacer el bien, porque aún el malo hace bien. Porque hay gente que van los domingos a la iglesia creyendo que van a tapar el sol con un dedo y son narcotraficantes, dan ofrenda y dan diezmo y creen que con sus ofrendas y sus diezmos se van a ganar el cielo. Yo comencé a ir a la iglesia así. Yo era un sinvergüenza al principio, porque eso fue lo que me presentaron, que para ir para el cielo hay que aceptar al Señor Jesús. Yo lo acepté, pero al principio yo no cambié. Sinceramente. Y es bueno ir a la iglesia como sea que usted esté, porque el Señor dice, venía a mí todo el que está trabajado y cansado, que yo os haré descansar. Usted no puede dejar nada por sí mismo, porque hay algo que el ser humano, que Dios le da al ser humano, que se llama dominio propio, para dejar las cosas, pero eso usted no quiera cambiar y que para luego venir a la iglesia. Pero no vaya a la iglesia con el concepto de que porque usted dé, usted se va a ganar el cielo. O usted va a ser salvo por eso. Porque usted da. Bien. Porque todo es un cambio de mentalidad, es un cambio de corazón, que el Señor, cuando viene a nuestra vida, Él entra a lo más profundo de nuestro ser, y ahora Él dice que tenemos la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo, ya no podemos pensar en el yo, ya no podemos pensar como pensábamos antes, si queremos obtener la salvación. Y esta es una pregunta que ha llamado mucha intriga, ha intrigado muchas personas a través de la historia, porque vemos en el Nuevo Testamento, desde cuando Jesús estaba en la tierra, sus discípulos le hacían esa pregunta. Pero si así, entonces nadie va a poder ser salvo de la manera que tú lo estás pintando. Después venían maestros de la ley también a preguntarle al Señor Jesús, pero ¿qué debo yo entonces de hacer para ser salvo? Y él dice, bueno, si nacieres del agua del Espíritu, entonces tú vas a poder entrar al reino de los cielos. Vemos que esta pregunta es importante para nosotros hoy en la actualidad. Para nosotros como seres humanos, yo diría, bíblicamente, es la pregunta más importante que debiéramos hacernos a nuestra persona. ¿Cómo obtener la vida eterna? Sí, ¿cómo hacerlo? Y si la tengo. Porque, Willy, me maravilla de que cuando tú estudias al hombre a través de los tiempos y el desarrollo de la ciencia, y el conocimiento empírico, el hombre está tratando por todos los medios de no envejecer. Sí. Vemos la cirugía plástica, vemos que hoy en día el hombre puede hacer trasplante de corazón, pomadita. Vemos que la pomadita, vemos que la gente que se ponen con la inyección aquí en los votos le llaman, también, para no arrugarse, que no se quiere poner viejo, y en sí el meollo del asunto es que no quieren morir. Sí. Quieren ser eternos en su pecado, vivir en su pecado eternamente.
Y Dios dejó una forma. Jesucristo estableció el medio. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es bien simple, mira, en Hechos 16:30, hablando del carcelero de Filipo, dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue una simple pregunta. El carcelero de Filipo vio que había una maravilla tremenda en Pablo y Silas, que estaban presos allá, ¿verdad? Y vieron un milagro. Y con eso el carcelero de Filipo dijo, pero wow, yo quiero eso que usted, pero yo necesito ser salvo. Ahora, ¿qué yo debo de hacer? Y la respuesta fue simplemente, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, ¿qué implica creer? Porque muchas personas, y como los que entrevistamos, también dicen, yo creo en Jesús, o hablan de que tenemos que creer en Jesús para obtener la salvación. Y que hay que portarse bien, sí, y que hay que guardar portarse, los mandamientos. Pero hay que definir esa palabra, lo que es creer. Porque creer no significa, tú crees que hay un ser sobrenatural, cualquiera cree eso. Cualquiera cree que hay, y es bueno creerlo, pero no es lo que nos va a determinar que vamos a ser salvos por toda la eternidad. Cuando la palabra aquí creer en el Señor Jesucristo, significa que nosotros ahora tenemos que profundizar en nuestra mente y nuestro corazón y creer que el sacrificio vicario de Jesús, o sea, que Él murió en la cruz por nuestro pecado para, o sea, Él moría en la cruz, que dijo, consumado es. Eso, ya, se acabó todo esto y ahora yo abro un camino nuevo a tú ser salvo. Que ahora si tú me aceptas a mí, si tú crees en el sacrificio de que Jesús murió y resucitó al tercer día, y luego dice más adelante, y confesares con tu boca, dice Romano, le añade algo más, sí. Romano 10, dice, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyera en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Será salvo. Son esas dos cosas. Pero tenemos que, luego que hacemos esas dos cosas, es como cuando usted tiene un jardín, unas flores, unas matas en su casa, usted tiene que abonarla, tiene que sacarle las hojas que están muertas, echarle agua, dejar que el sol le dé. La salvación es gratis, pero se pagó un precio muy caro, que fue con la sangre de Jesucristo. Y me gusta que el carcelero dijo, ¿qué debo de hacer después que vio este milagro? ¿Qué milagro? Que mientras Pablo y Silas estaban presos, lo habían metido preso porque había una joven que tenía un espíritu de adivinación, y cada vez que Pablo y Silas iban caminando, predicando y hablando del reino de Dios, de Jesucristo, de la buena nueva de salvación y de cómo se obtenía la vida eterna, esta joven le salía al encuentro y le era molesto y decía, estos son siervos de Dios que anuncian el camino de la verdad. Pablo le reprendió el espíritu que ella tenía inmundo, un demonio, salió fuera, la joven fue libre, pero esa joven le daba ganancia a unos hombres, unos amos que la tenían, que usaban un espíritu de adivinación maligno que ella tenía para ganar dinero, para adivinarle la cosa a la gente. Aleluya. Mientras que la cosa de Dios no es adivinación, bendito sea el Señor. Pablo, entonces la comunidad lo agarra, estos hombres que ganaban dinero a través de ella, y lo metieron preso porque ya ella no le puede dar ganancia porque Pablo le había reprendido el espíritu inmundo. Cuando lo meten preso en una noche, Pablo y Silas preso, amarrado con cadena, orándole al Señor y cantando himnos espirituales al Dios Todopoderoso, a quien ellos le servían a Jesús. Dios, dice que hubo un estruendo y un terremoto grande, dice allí. Hubo un estruendo y un terremoto. Que la cárcel se estremeció. Se estremeció la cárcel y las cadenas se le cayeron a Pablo y a Silas y a todos los presos. Cuando el carcelero, el jefe de la cárcel, vio esto, porque eso era un castigo si se escapaban los presos. Sí, lo mataban. Claro. Y él creía que todos los presos habían escapado, ya se iba a quitar la vida. Y Pablo le dijo, no, gritó, no te quites la vida, todos estamos aquí. Muchacho, y ese hombre cuando vio eso, vino de rodillas ante Pablo, y ahí fue que le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y entonces, conforme a lo que dice el hermano Willy, hubo algo también que dice que fueron bautizados. Fue bautizado. Dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, en Hechos 16, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice ahí, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. O sea que hay que bautizarse en las aguas. Hay otra porción aquí que me encanta, el cual queda en Salmos 15:1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿quién morará en tu santo monte? El limpio de mano y puro de corazón. Para tú tener esa pureza de corazón, ser limpio de mano, necesitas aceptar a Jesús para poder habitar en ese monte santo del Señor. Y así es, mis hermanos, cómo se obtiene la salvación y cómo podemos ser salvos. Es un ticket seguro a la eternidad, a la gloria. A través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, bautizándose en las aguas y creyendo en Jesús de todo corazón y guardando su mandamiento, leyendo, hay que leer la Biblia, estudiarla. Me impacta algo que la joven que entrevistamos dijo, que después de la muerte hay una oportunidad. No hay oportunidad para el que muere. La esperanza es mientras uno está vivo. Sí. O sea, usted decide ahora en la tierra dónde usted va a pasar la eternidad. Entonces, ahora es que tenemos que tomar la decisión, porque está establecido que el hombre muera en Hebreos 9:27 una vez y luego juzgado. Si usted aquí no obedeció los mandatos de Dios, no se bautizó en las aguas, no creía en Jesucristo de todo corazón y guardaba su mandamiento, como dijo el hermano Willy, el sacrificio en la cruz, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y lo que venía era un horrendo juicio sobre nosotros. Pero gracias a Dios por Jesucristo, Gracias, que Señor. estableció el camino. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. La paz de Jesucristo sea con ustedes. Y este ha sido su programa, El Momento de la Verdad, con Frank Y y Willy. Willy.